Buenas tardes amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Si usted está almorzando a esta hora, feliz provecho. Gracias por informarse a través de la señal de Canal Gente B. Recuerde, estamos en señal abierta a través de Canal 29, Claro Básico, Claro Digital y también en Tigo. Además de nuestras plataformas en redes sociales, usted nos encuentra como Canal Gente B. Hoy vamos a conversar sobre la prevención de la tuberculosis. El 24 de marzo es nominado el Día Mundial contra la tuberculosis, esta enfermedad que es muy voraz y que por supuesto todos debemos prevenirla. Y nos acompaña para hablar de este tema Julio Garay, quien es jefe del Programa Nacional de Tuberculosis del MinSal, a quien quiero darle la bienvenida. Buenas tardes, doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares y que es importante conocer sobre esta enfermedad. Quiero preguntarle cómo surge, por qué se denomina este 24 o cada 24 de marzo como el Día Internacional contra esta enfermedad que, si nosotros decimos nos descuidamos, acaba con nuestra vida. Sí, el 24 de marzo de hace 135 años, Roberto Koch descubrió el bacilo de Koch o el bacilo de la tuberculosis, que es el que produce la enfermedad tuberculosis. En el año 83, la Organización Mundial de la Salud declaró la tuberculosis y el VIH-Sida como una de las enfermedades reemergentes. Fue a partir de eso que el mundo comenzó, a través de distintas organizaciones y la misma Organización Mundial de la Salud, a organizar a nivel mundial la lucha contra la tuberculosis y puso a los 24 de marzo como Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. En realidad se celebra en todos los continentes y en todos los países, y el propósito es crear conciencia en la opinión pública, en la población, de que la tuberculosis es un problema importante al que todos debemos de tener en mente, aportar soluciones y trabajar en su prevención. ¿Cómo está, doctor, la situación de la tuberculosis acá en el país? Yo pienso que, hablando de nivel global, cada año hay unos entre 9 y 10 millones de casos de tuberculosis alrededor del mundo. De esos 9 millones, la mayoría está en África, en Asia, en Europa del Este, y toda América solo tiene un 3% de carga mundial. A tal grado que como continente, América logró los objetivos de desarrollo del milenio en eliminar la tuberculosis como un problema de salud pública en algunos países y lograr que muchos países tuvieran la mitad de casos con relación al 90. El Salvador también había logrado los objetivos de desarrollo del milenio teniendo una tasa muy baja de tuberculosis. Hoy en día tenemos alrededor de 3.500 casos de tuberculosis. ¿En el país? En el país, de los cuales la mitad está concentrada a nivel de los sistemas penitenciarios, y en la población general tenemos una tasa muy baja de 20 casos por cada 100.000 habitantes, alrededor de unos 1.500, 2.000 casos en la población general. Es una tasa muy baja. Y por eso hacemos esfuerzos a nivel intersectorial a través de un plan estratégico nacional multisectorial para que todas las instituciones como el Seguro Social, Batallón de Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, diferentes instituciones y organizaciones trabajen con nosotros en la lucha contra la tuberculosis. Quiero preguntarle, El Salvador se sitúa como líder en contra de esta enfermedad. ¿Cuál es el trabajo que se ha realizado para, obviamente, hacer llegar ese tratamiento a las personas que tienen ya este padecimiento? Sí, El Salvador desde hace unos 5 años tiene como país el Centro de Excelencia en las estrategias de alto a la tuberculosis. Tener un centro de excelencia no es un edificio, es mostrar como país las mejores prácticas de prevención, de control, de tratamiento, de manejo clínico y programático de la tuberculosis. Todos los años hacemos en mayo y en noviembre una pasantía de 1 semana, 12 semanas con jefes de programa de tuberculosis de los diferentes países de América. Se priorizan aquellos países que tienen jefes de programa nuevos o recién nombrados
para que vengan a aprender las mejores prácticas. Acá en el país. Al país. Entonces, nosotros les hacemos una pasantía, van a la parte comunitaria, a la parte de establecimientos de salud local, a nivel hospitalario, a nivel gerencial. El país es el único quizás en América que tiene todo un comité de docencia que lo forman las instituciones que forman recursos en salud, es decir, que tienen carreras médicas, paramédicas, enfermería, radiología, laboratorio, todas las carreras de salud, y ellos trabajan con nosotros enseñando la prevención y el control de la tuberculosis en todas estas carreras. Entonces, los extranjeros aprenden la parte programática, la parte educativa, la parte de la educación formal y la parte de atención a nivel comunitario. ¿Qué significa, doctor, para El Salvador que seamos los líderes en Latinoamérica en contra de la lucha que se hace en este tratamiento que ustedes han creado también en el Programa Nacional de Tuberculosis, poniendo en cuenta que al final también la población debe de educarse, como usted lo dice, y debe de también conocer básicamente cómo tratar la enfermedad? Yo creo que es un prestigio no solamente para el país, sino para todas las instituciones que tienen oportunidad de mostrar las mejores prácticas, y como lecciones aprendidas, estos se llevan muchas estrategias que en el país se han implementado, se han hecho por primera vez, y que muchos países, por ejemplo, Paraguay, casi toda su organización de la lucha contra la tuberculosis fue tomada de aquí, hasta el sistema de información y muchas otras áreas que tenemos. Entonces, nosotros estamos abiertos para mostrar a América y al mundo, porque nosotros hemos tenido aquí los cursos internacionales de epidemiología y control de la tuberculosis, que vienen países de África, países de América y de otros continentes. Es importante que nosotros seamos referentes para los países del mundo ante el tratamiento de esta enfermedad, doctor. Sí. Quiero preguntarle también, para poner en contexto a la teleaudiencia que nos ve, ¿qué podemos entender nosotros como tuberculosis y cuáles son esas contraindicaciones que podemos nosotros empezar a sentir en nuestro cuerpo si tenemos esa enfermedad? Yo creo que hay que comenzar por una definición básica. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que es de transmisión eminentemente aérea. No se pasa por el vaso, ni por la cuchara, ni por los platos. Se pasa eminentemente por el aire. Y se transmite de una persona tosedora a una persona sana cuando la persona está tosiendo y expulsa al aire una serie de partículas de gotículas, y la que está enfrente las inhala, se van a los pulmones y se reproduce. De ahí viene que los signos y síntomas más característicos son 5. Tos con flema por más de 15 días, fiebre y sudoración por la noche, pérdida de peso, enflaquecimiento obviamente, pérdida del apetito y ese desgano de trabajar. Esas 5 características lo pueden dar otras enfermedades, por ejemplo el cáncer, las enfermedades inmunosupresoras, el mismo VIH-Sida, pero la característica importante es esa fiebre y sudoración por la noche, tos y flema por más de 15 días. Por lo tanto, toda persona que está tosiendo, sea en el bus, o en la celda, o en la Bartolina, o en la iglesia, o en el microbús, podemos pensar que tiene tuberculosis y que está expulsando al aire esa cantidad de bacilos que otro puede inhalarlo y contagiarse de la enfermedad. Siendo una enfermedad contagiosa, obviamente el ambiente tiene mucho que ver. No es lo mismo que esté tosiendo en la calle y que escupe en la calle, porque allí la luz ultravioleta mata a los bacilos en términos de 30 segundos. Pero si está tosiendo en el baño, duran 3 días, una semana los bacilos, y el otro que entra al baño los va a inhalar. Y si está en una celda con 100 presos alrededor, pues va a ser mucho más efectivo el contagio. Entonces, la parte gerencial nuestra aplica lo que nosotros llamamos control de infecciones con énfasis en TB. ¿Y qué significa eso? Vemos medidas administrativas gerenciales, es decir, el abrir puertas y ventanas permanentemente en el establecimiento de salud, en hacer medidas ambientales, poner extractores e inyectores en donde hay más aglomeración
o pacientes que están tosiendo en los consultorios, por ejemplo. Y la tercera es la bioseguridad, es decir, que los enfermos tienen que andar la mascarilla, el médico que está haciendo una broncoscopía, un procedimiento ¿debe de cuidarse también? Con respirador N95, que es el que protege, los otros no protegen, y así aplicamos lo que nosotros llamamos control de infecciones con énfasis en TB, y eso también aplica para todas las enfermedades respiratorias. ¿Cómo o cuál es ese procedimiento? A veces, doctor, nosotros podemos tener esos síntomas y no vamos a consultar al médico, lo dejamos pasar. ¿Cuál es esa recomendación que hacen ustedes también e inmediatamente pues también las formas correctas para que nosotros podamos estornudar a la hora de si estamos teniendo ese padecimiento? Muy bien, hablé cuáles eran los signos y los síntomas, cómo pensar en tuberculosis, ahora es cómo se diagnostica y se trata. Toda persona que está tosiendo y tiene flema, entonces debe de ir y tiene que ir cuanto antes a cualquier establecimiento de salud de la red del sistema de salud, Seguro Social o Ministerio de Salud, y allí pedir que le hagan el examen de la flema. Ya todo el personal está capacitado, orientado para eso. Se le pide una muestra de esputo, de flema o de gargajo, eso se ve al microscopio y si sale positivo se instaura un tratamiento con 4 medicamentos. ¿Ese tratamiento es gratuito, doctor? Es gratuito. Tanto el diagnóstico de cualquier tipo. Hoy hacemos diagnóstico a través de pruebas moleculares. Pruebas moleculares es algo que se ha implementado en los últimos 5 años, quizás los últimos 4 años. Eso es una maravilla en el diagnóstico, diría yo, porque usted tiene un pequeño tubito, como un tubito de tinta, mete ahí el esputo, lo mete en una máquina, y en 100 minutos, eso se llama GeneXpert, son pruebas moleculares, y en 100 minutos le dice la computadora, esto es tuberculosis, es sensible o resistente, porque la mayoría son sensibles porque El Salvador tiene un programa tan exitoso que no tenemos tuberculosis farmacoresistente, porque esa es difícil de tratar, la mortalidad es muy alta y se requiere mucho más tiempo el tratamiento. Muy modernos, doctor, a la hora del equipo que se usa para esta atención acá en nuestro país. Sí, sí, así es. Obviamente priorizamos a aquellos que tienen más riesgo de tener tuberculosis. Por ejemplo, los tosedores que tienen VIH, los tosedores que tienen diabetes, porque la inmunosupresión como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, el lupus, el cáncer, tienen más riesgo de padecer. Claro. Entonces va a la tercera pregunta. Vamos, ¿cómo es la tuberculosis? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cómo la tratamos? Con 4 drogas durante 6 meses y el paciente va todos los días a tomarse el tratamiento al establecimiento de salud, tanto el diagnóstico como el tratamiento es gratuito. Allí pedimos de que toda la familia vaya a pasar consulta porque hay que descartar tuberculosis en los niños que están junto con ese padre o esa madre o esa persona que tiene tuberculosis contagiosa. Los examinamos, los investigamos. El siguiente paso es obviamente diagnosticar, tratar, porque una vez que se trata el paciente puede estar en su casa porque ya no transmite la enfermedad. Es decir, un paciente que era positivo, que tenía el bacilo, con tratamiento ya no transmite la tuberculosis a la comunidad. Claro. Vamos a irnos, doctor, a nuestra primera pausa. Excelente el abordaje que se hace también y hay que conocer todos y todas sobre esta importante, esta enfermedad que nos puede llevar a la muerte y también la prevención, que es muy importante. Ya regresamos, vamos a nuestra primera pausa. Estamos de regreso, gracias por su sintonía, feliz provecho si lo hace a esta hora del mediodía con nosotros. Estamos hablando con el doctor Julio Garay, quien es jefe del Programa Nacional de Tuberculosis del MinSal. Hemos estado abordando cuál es la importancia de prevenir y conocer también de la tuberculosis. Quiero preguntarle, doctor, cuál es ese segmento poblacional que está más propenso a tener este padecimiento de la enfermedad de la tuberculosis. En tuberculosis se piensa en poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. El programa nacional, igual que todas las estrategias, están enfocadas en poner más recursos y priorizar esas poblaciones. Eso hace que, en su orden, quizás los que más padecen tuberculosis son
los privados de libertad por el hacinamiento, Claro. los pacientes inmunosuprimidos como VIH o que tienen diabetes mellitus. Por eso tenemos un programa que se llama Tuberculosis y Diabetes y lo expandimos a través de una estrategia que se llama Control de la Tuberculosis en Grandes Ciudades. Tuvimos eventos en la Plaza Morazán de San Salvador, en Santa Ana y en muchas ciudades para eso. El tercer grupo quizás son los contactos de los casos positivos, las personas adultas mayores, los niños. En ese sentido, los niños, hay un segmento de los niños entre 5 y 9 años que tienen más proporción. Pero la tuberculosis está en todos los grupos de edad, está en todas las poblaciones y está en todos los órganos. En El Salvador, igual que en el mundo, la tuberculosis es más frecuente en los pulmones en el 80% de los casos. Claro. Es decir, de cada 3.000 casos, el 80% son tuberculosis pulmonar. Pero no hay que olvidar que hay tuberculosis en su orden más frecuente, ganglionar. Muchas personas que tienen ganglios inflamados, eso es tuberculosis. Claro. Hay tuberculosis renal, tuberculosis en los ojos, tuberculosis en vejiga. Hay una asociatividad con otras enfermedades entonces, claro, con la tuberculosis. Entonces, depende de la defensa que el paciente tenga y del grado de respuesta inmune que el paciente tenga. Así, la va a desarrollar solo en los pulmones, se le va a expandir, puede ser tuberculosis en el cerebro, que se llama tuberculosis meningia, pero en El Salvador, con la vacuna BCG que nosotros ponemos en el ministerio, no hemos tenido en los últimos 5 años quizás tuberculosis graves en niños. Hemos tenido tuberculosis en niños, pero son tuberculosis ganglionares o pulmonares. Hemos tenido 0 muertes de tuberculosis, 0 muertes de niños por tuberculosis, cosa que hace mucho tiempo eran 10, 20 casos, hoy 0 casos de muerte por tuberculosis en niños, tuberculosis meningia. Obviamente la mortalidad por tuberculosis aumenta dependiendo de la asociación de otras enfermedades. Por ejemplo, si la asociamos con VIH, que la mortalidad puede aumentar. Sin embargo, la tasa de curación en El Salvador está arriba del 90. Hemos tenido tasas de curación de 92, 93, 94 como país. Eso hace que el país tenga un programa exitoso y se sitúe como los mejores de América por tener tasas de curación alta. Porque obviamente nuestro esfuerzo está en detectarla precoz, en tratarla precoz, en evitar de que se muera el paciente y en evitar que éste contagie a más poblaciones. ¿Qué sucede, doctor, con las personas que fuman, ingieren alcohol también? ¿Cuáles son las perjudicaciones peores que pueden surgir con el tema si ya tienen la tuberculosis? Hay situaciones en las que la asociación hace más vulnerable a las personas, no solo para la tuberculosis, sino para defenderse de cualquier enfermedad. Por ejemplo, el tabaco, los fumadores. No es el hecho de fumar, es el hecho que el tabaco, como está probado que da cáncer, obviamente, también el tabaco afecta la vía respiratoria y hace que las mucosas de la vía respiratoria tengan menos respuesta, se defiendan menos a la agresión tanto de los virus como de las bacterias, como de estos bacilos de la tuberculosis. Entonces hay una asociación alta entre los fumadores y casos de tuberculosis. Entre los alcohólicos por el grado de desnutrición que esto se genera y baja de defensa y tuberculosis. Ya no se diga que hay una asociación muy amplia entre la diabetes y tuberculosis, entre el cáncer y tuberculosis, insuficiencia renal y tuberculosis y otras enfermedades que bajan la defensa. ¿Cuál sería también esa condición que se genera, doctor, con la tuberculosis y una mujer que también está en periodo de gestación, que está embarazada? Curiosamente, de los 3.000 y tantos casos que tenemos de tuberculosis, al año no es más de 1 a 2 mujeres embarazadas que padecen tuberculosis. Es más, las estadísticas del país, el 80% de casos de tuberculosis está en hombres. Y el 20% quizás en mujeres, y de esas, las que padecen tuberculosis, casi ninguna está embarazada.
Hemos hecho un análisis en los años anteriores y creo que el último año nos salieron 5 embarazadas. Claro. Sin embargo, el tratamiento de la tuberculosis es prioridad y no afecta para nada el bebé o el curso del embarazo. Y quiero preguntarle acá en redes, transmitirle las preguntas que nos hacen, cómo obtener la vacuna y cada cuánto es la periodicidad de ellas. Nos están preguntando acá en redes para prevenir la tuberculosis. Sí, primero la vacuna BCG, que es la que evita las formas graves de tuberculosis en los niños, se pone al momento de nacer. Es decir, inmediatamente nace el niño, en la red de establecimientos de salud se pone la vacuna BCG. Claro. Se puede poner hasta los 28 días de nacido regularmente. Pero después de ya los 5 años ya no tiene sentido poner una BCG porque el niño ya se ha expuesto de forma natural a bacilos que andan en el ambiente y ha agarrado inmunidad. Claro. Vamos a irnos, doctor, a nuestra segunda pausa. Al regresar vamos a hablar de los retos para continuar avanzando en contra de esta enfermedad que es muy terrible y que nos puede afectar a todas y todos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso para conocer un poco de cuáles son esos retos, a pesar de que en el país se ha tenido un éxito con el trabajo que realiza el Programa Nacional contra la Tuberculosis, que es dirigido por el doctor Julio Garay, que está con nosotros. Quiero preguntarle, doctor, cuáles son esos retos, a pesar de que somos líderes para la región latinoamericana, con el tratamiento que ustedes hacen en contra de la tuberculosis. Yo creo que el mayor reto es sumar esfuerzos con las demás instituciones y organizaciones y el sector privado. Creo que en las escuelas de pregrado, en los posgrados, nos enseñan el tratamiento, el manejo, los signos, los síntomas de la tuberculosis. Pero uno de los retos es involucrar más de lleno a los hospitales privados, a las clínicas privadas, a los médicos que ejercen la medicina privada. Otro reto son los recursos. Hemos avanzado mucho en comprar equipos de tecnología de punta, por ejemplo, los equipos Ginecper. Hacemos diagnóstico en 100 minutos con mucha sensibilidad y especificidad a través de estas pruebas. Pero los costos de mantenimiento de estos aparatos, igual que las mismas pruebas que compramos 20.000, 25.000 pruebas de alta sensibilidad y especificidad, como son los cartuchos de Ginecper, hay que mantenerle y hay que aumentarle. Entonces, el primer reto son la sostenibilidad. Claro. La próxima semana viene un equipo de USAID Washington para trabajar con nosotros en un plan nacional de sostenibilidad. Claro, porque hemos logrado mucho, pero hay muchos retos que tenemos que vencer para que la estrategia sea sostenible, para que se vaya haciendo esfuerzo hacia eliminar la tuberculosis como problema de salud pública. De todos los municipios, de todos los departamentos, solo 4 estamos por la media, por arriba del promedio nacional. Tenemos muchos municipios que no tenemos casos, hay muchos municipios que tienen muchos casos. Esto está asociado también a otras determinantes sociales como son la pobreza, el hacinamiento, las zonas periurbanas, las comunidades marginales. Entonces, todo ese esfuerzo debe de hacerse aunado a otras instituciones. La estrategia de tuberculosis en grandes ciudades, el centro de esa estrategia es que las municipalidades agarren liderazgo en esto. Claro. Y participen con nosotros. Sumándose a todos los establecimientos de salud. Claro. ¿Cuál sería, doctor, el llamado? El tiempo casi se nos ha terminado, para que la población le ponga, como decimos, mucho ojo, que estemos en la jugada del tratamiento y prevención de este problema de salud que nos afecta a todos y que puede llevarnos a la muerte? Creo que la mejor estrategia es estar en la jugada. Si tienes tos y flema por más de 15 días, no pienses que es una simple gripe. Puedes
acercarte a los establecimientos de salud, pedir que le hagan el examen de la flema, descartar que tenga tuberculosis, porque hay muchos tosedores. Las personas tosedoras son los que fuman, los asmáticos, los bronquíticos, los que tienen enfisema, los que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Hay una gran mayoría que son asmáticos, pero lo mejor es descartar que se tenga tuberculosis. Porque si a esas personas acuden rápidamente, se les detecta precoz y se tratarlas, cortamos la cadena de transmisión, no nos infectan otras poblaciones o comunidades y eso ayuda a ir controlando la enfermedad. Excelente, gracias doctor por habernos acompañado. El doctor Julio Garay, quien es jefe del Programa Nacional de Tuberculosis, buena información que nos ha dado, siempre en el marco del Día Internacional de la Tuberculosis, que es el 24 de febrero. Vamos a poner en práctica todos estos consejos que nos ha dado, doctor. Gracias. Es 24 de marzo, Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Y podemos identificar que tenemos la vacuna con esa cicatriz que nos queda. Creo que es, véanse el brazo izquierdo, siempre es el brazo izquierdo, tiene la cicatriz ahí de BCG. Esa la vamos a llevar siempre. Claro. Ahí está. Gracias, doctor, por habernos acompañado. A usted por estar en nuestra sintonía. Regresamos el día de mañana. Manténgase muy informado siempre a través de la señal de Canal Gente B. Buenas tardes. Buenas tardes.